Muy buenas queridas víctimas del Imperio, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que estábamos esperando todos en el canal, y me incluyo, y es un vídeo en el que vamos a hablar de Sabine y vamos a hablar de Poudameron, las dos opciones más viables, vamos a decir ahora mismo, para jugar el rojo-verde heroísmo, es decir, esta combinación de colores, históricamente la mejor combinación de colores agresiva, y me atrevería a decir de heroísmo en general, pero bueno, agresiva de heroísmo, que hasta ahora ha estado dominada por Sabine durante los 3 primeros sets, pero que con la llegada del set 4 pues ha aparecido este Poudameron que nos da más versatilidad, más opciones, más herramientas y por tanto nos pone en la conjetura, ¿no? De voy a jugar Sabine, voy a jugar Poudameron, si quiero jugar el rojo-verde de heroísmo, ¿no? Entonces este vídeo es un poquito para reflexionar sobre qué opciones tenemos disponibles para jugar tanto con uno como con otro de los dos líderes, ver un poquito una comparativa entre ambos. Al final voy a enseñaros también una decklist, digamos, de primer trabajo, por así decirlo, ¿no? Borradores de primeros testeos y tal. No es que no las hayamos probado, sino que las de momento son pues primeras semanas, digamos, de jugar la baraja, ¿no? O primeros días de jugar la baraja y todavía les falta un poquito de rodaje, pero bueno, de momento pues como listas iniciales está bien, como dirían los de KTOD, con decklists gratuitas en el vídeo. Nada, fuera coñas. Lo dicho, vamos a echar un vistazo un poco a todo lo que tenemos en cuanto a opciones para construir los mazos, tanto de Sabine como de Poudameron, un poco de comparativa entre ambos, qué había antes, qué tenemos ahora, qué opciones hay, etcétera. Vamos a ver también qué opciones tenemos para jugar en el banquillo, quizás no todas las opciones que tenemos en el mundo, ¿vale? Pero sí que las más probables o las más comunes. Y luego veremos, como os digo, las dos decklists que os propongo, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo, deciros rápidamente que he estado viendo las estadísticas del canal y el canal está muy bien y quería daros las gracias porque en poco tiempo hemos sumado como 5.000 horas de visualización, cosa que está muy bien y es uno de los requisitos para que el canal tenga el partner de YouTube. Sin embargo, el otro requisito que hace falta es llegar a 1000 suscriptores y en este caso estamos un poquito estancados ahí en los 600 y algo. Es verdad que el canal no me puedo quejar porque va bastante bien para los pocos vídeos que hago, aunque ahora estoy haciendo unos poquitos más y tal, pero viendo las estadísticas he visto que hay muchísima gente que ve los vídeos y que no está suscrita, así que siendo algo que es gratis y que no cuesta nada, os voy a hacer la de pedíroslo. Si podéis suscribiros al canal, os lo agradeceré, ¿vale? Para que apoyéis un poquito y además de forma gratuita y sin que os cueste ni esfuerzo ni nada, apoyéis el canal para que podamos llegar a conseguir ese partner de YouTube, ¿vale? A partir de ahí, pues ya lo que queráis hacer cada uno. Ahora sí, vamos a ver bueno, vamos a ver, no, porque no es un macito, vamos a comentar sobre Sabine y Poudameron. Y como lo he titulado este vídeo, pues ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Efectivamente, soy Husky McPromo y sí, esta es mi nueva camisa favorita, pero la pregunta que tendrías que estar haciéndote es cómo lo hago para tener tantas cartas de One Piece, Star Wars y Magic al mismo tiempo y no arruinarme por el camino. Y la respuesta a todo eso es Card Trader Zero, un servicio con el que ahorro muchísimo dinero en gastos de envío. Una vez que he comprado a vendedores de todo el mundo sin pagar ni un solo gasto de envío, decido que ya tengo suficientes cartas en el almacén y pido con un solo gasto de envío que me las manden todas de golpe. Además, en el almacén de Card Trader Zero, ellos se encargan de revisar cada pedido y la condición de cada carta para que todo esté exactamente como yo lo he comprado. Y si hubiera alguna incidencia, la resuelven por su cuenta sin siquiera molestarme. O sea que es un servicio perfecto para gente como yo, que juega varios juegos y tiene que estar ahorrando en todo lo que puede. Si todavía no lo has probado, es el momento de hacerlo. Y en la descripción de todos mis vídeos tienes un enlace y un código con los que puedes conseguir un 5% de descuento para tu primera compra. Yo no me lo perdería. Efectivamente, como os decía, aquí tenemos el documentito que me he preparado para este vídeo, ¿vale? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿No? Hasta ahora ya sabéis que yo he jugado muchísimo Sabine en los sets anteriores, en el set 1, el set 2, incluso en el set 3, pero ahora tengo la conjetura y me imagino que muchos de vosotros y vosotras tendréis la misma conjetura. ¿Quiero jugar Sabine o quiero jugar Poudameron? A priori, cuando salió Poudameron lo comentamos ya como uno de los posibles herederos, ¿no? Al trono de Sabine en ese mazo agresivo rojo-verde y tal, pero había ciertas dudas, ¿no? ¿Resultará eficiente el tema de utilizar a Poudameron con su activa para desplegarlo como mejora, etcétera, etcétera? ¿Habrá herramientas suficientes para jugar Poudameron? ¿Tendrá suficiente apoyo de resistencia? ¿Le hará falta resistencia? ¿No le hará falta resistencia? ¿Puede jugarse con Rebels? Pues todo este tipo de dudas las hemos ido viendo un poquito solventadas a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo más listas y vamos jugando más partidas, ¿no? Entonces hoy lo primero que tenemos que hacer es ver un poquito los líderes y ver un poquito hacia dónde van las opciones que tenemos disponibles para jugarlos, ¿vale? A ver si esto me funciona, ahí está.
Vamos a empezar con los líderes. Para empezar, a Sabine ya la conocemos todos, su habilidad activada es acción, girarla o agotarla para hacer un punto de daño a cada base. Esta es una herramienta que muchas veces se subestima, porque ese puntito de daño durante los 3 primeros turnos son 3 daños y después cuando te la matan sigue haciendo más puntos de daño, y realmente muchas partidas se solventan porque esta habilidad ha hecho 5 o 6 puntos de daño que son los que nos faltaban para poder ganar la partida. No obstante, en emparejamientos agresivos, como cuando te encontrabas contra Han doble amarillo, Boba doble amarillo cuando Boba no estaba baneado, cuando jugabas contra el Jango Naves, podía ser que por activar esta habilidad te acabases matando, ¿vale? Porque al final es una carrera, el rival corre tanto como nosotros o incluso más a veces, y el podernos hacer nosotros un par o 3 de daños con esta habilidad a veces se traducía en que perdíamos la partida, ¿no? Entonces realmente ahí es donde Sabine tiene un poquito las de perder en la comparativa con Poe, porque la habilidad de Poe no es perjudicial en ningún momento, ¿vale? Sí que es verdad que de vez en cuando puede pasar que nos hagan un 2x1, en el sentido de que desplegamos al líder, nos matan la unidad y perdemos el líder, pero el líder al final vuelve a la zona de líder y lo podemos volver a desplegar con su acción. Entonces realmente nos está dando daño sostenido en el tiempo. Si lo pensamos fríamente, yo creo que nos está dando más daño sostenido en el tiempo de lo que nos está dando Sabine, porque cada vez que ataca, mientras es una mejora, es un +2 al poder de esa unidad a la que está anexado. Entonces ya estamos haciendo con una sola activación 2 daños. Siguiente turno otros 2 daños. Estamos haciendo muchos más daños con la habilidad activada que los que podemos hacer con Sabine técnicamente, ¿vale? Aparte de eso, Poe Dameron tiene más opciones, ¿no? Aparte de pagar uno, agotarlo y flipearlo como mejora anexado a un vehículo que no tenga piloto, lo importante de Poe, para empezar, es que hay una cosita que yo he estado trasteando y es que no lo despliegas, ¿vale? Lo flipeas y lo anexas como mejora. No cuenta como desplegar, porque yo he estado tanteando la opción de jugar la base de que crea droides cuando desplegas, pero en este caso no funciona. Con Trench sí, pero con este no funciona. Entonces, por otro lado, está la posibilidad de que estés desplegando el líder una y otra vez sin necesidad de gastar la acción épica, y que si luego necesitas la acción épica para algo, pues lo puedas hacer también, cosa que está muy bien, ¿vale? Así que bueno, a priori, habilidad principal en el lado frontal del líder, para mí, por encima Poe Dameron, ¿vale? En cuanto a desplegar los líderes, para empezar tenemos que Sabine despliega en 4, es un turno muy bueno, tiene un turno muy explosivo para desplegar, porque haces coste 2 unidad, coste 3 unidad o 2 unidades, coste 4, despliego Sabine, le pongo sable, te pego, y la salida que haces yo creo que es insuperable por muchos mazos, o sea, para prácticamente muchos mazos es insuperable una salida con esa curva, ¿no? De un bicho que pega 3 en turno 1, otro bicho que pega 3 más un ataque grande en turno 2, y luego Sabine, le pongo el sable, te pego de 7, más los daños que te puedo hacer con el resto de mi mesa y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, Sabine es una 2-5 que hace un daño cuando ataca, o sea que realmente tampoco es que esté muy sobrada. Sabine realmente tiene ese turno muy explosivo, como digo, turno 4 en el que le pones el sable, pero aparte de eso se queda un poquito corta en el resto de cosas, ¿vale? Porque al final pega de 2, el dañito a base, si hay un centinela no tienes capacidad para quitarte ese centinela realmente, entonces es un poco como dependiente del Darksaber, vamos a decir. De hecho, Sabine cuando realmente explotó fue cuando le dieron el Darksaber y pudo empezar a hacer estas reventar las partidas a los turnos muy tempranos, ¿no? de la partida. Sin embargo, Poe Dameron despliega en 5, es un 4-6 vainilla, no tiene habilidades, es verdad que es un poquillo cutre, porque desplegar en 5 y ser un 4-6 que no hace nada, pues es un poquito mediocre, pero al mismo tiempo no necesitas usar la acción épica de desplegarlo. Todo lo contrario, lo que puedes hacer es desplegarlo si lo necesitas para tradear algo en la mesa, por si hay algo en el ground que te está pegando y necesitas quitártelo encima, pues hoy un 4-6 tradea bastante bien y normalmente no se va a morir, entonces está muy bien, pero aparte de eso, el poderlo desplegar una y otra vez con su acción del frontal sin necesidad de que te cuente para la acción épica, creo que es lo que más destaca, ¿no? Además de eso, cuando está como mejora, o sea, cuando está desplegado como mejora, es un +2/+1 a la unidad a la que está mejorando, y encima tienes la acción de pagar 1 para pasarlo a otra unidad que sea vehículo y que no tenga piloto. Entonces, claro, con esto puedes hacer despliego en una, te pego, pago 1, lo pongo en otra, te pego, y puedes acumular más daños todavía que con Sabine. Entonces, en términos generales, yo creo que Poe Dameron como líder, estrictamente como líder, está por encima de Sabine, con la única excepción de que Sabine despliega un turno antes y le permite hacer ese turno súper explosivo antes de que los rivales desplieguen y antes de que los rivales, digamos, que se puedan armar un poquito la defensa, ¿no? La base. Os he dicho que estaba trasteando un poco con la idea de jugar con la base de los droides. No merece la pena, ¿vale? No merece la pena. Sería solo para Poe Dameron, pero como no despliegas, que solo flipeas, pues no merece la pena. No me plantearía en ningún caso jugar con base de 30 estos mazos, creo que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que te da el ECL es mucho más superior a cualquier cantidad de vidas que te puedan dar las otras bases, a menos que te dieran 20 vidas más, obviamente.
Entonces no merece la pena jugar estos líderes con base de 30, por lo menos desde mi punto de vista. Y no hay otra base verde que merezca la pena tampoco, porque la que te aumenta el número de cartas en el mazo no tiene ningún tipo de sentido, entonces no merece la pena. ¿Podríamos plantearnos quizá jugar estos líderes con otros colores para tener otras bases? Pues puede ser, quién sabe. A lo mejor una Sabine doble roja con Tarkin Town, a lo mejor un Poe doble rojo con Tarkin Town más agresivo, con daños indirectos, podría llegar a ser una realidad, pero en principio, bueno, Sabine amarilla ya sabéis que también existe por ahí, pero en principio esta va a ser la mejor base para jugar con ambos líderes, ¿vale? Pasamos a los costes 1 que podemos jugar en el mazo. Para empezar, os he puesto el R2D2 antiguo, el del set 1, el que jugábamos antes en Sabine, porque es en principio el mejor drop 1 que teníamos en el mazo. Cuando entre, cuando pega, miras la primera y la puedes dejar ahí o la puedes tirar para abajo. Filtrarse los robos en un mazo agresivo es muy importante, entonces aquí hacía muy buen papel R2. Aparte te permitía poder hacer, como el mazo juega 12-14 unidades de coste 2, te permitías el poder hacer unidad de coste 2 y en turno 2 coste 2 más coste 1, lo cual te permitía desarrollar más mesas sin perder la curva y aprovechando todos los recursos del turno, porque a veces decías, joder, tengo dos costes 2, no tengo coste 3, como que se me queda un poco vacío, ¿no? El turno 2. Pues ahí es donde entraba R2D2 para llenar esos huecos. Ahora es verdad que vamos a poder suplir este R2 por el R2D2 R2, el nuevo, el del set 4, porque para empezar, es un 1-4 por 1, igual. Es verdad que perdemos la habilidad de filtrarnos los robos porque perdemos el Scry, pero aún así tiene la habilidad de pilotar por 0. Se puede poner en un vehículo. Actualmente estamos jugando varios vehículos en el mazo y también varios pilotos, entonces también encaja muy bien ahí. Y aparte dice que la unidad a la que le pones el R2D2 puede tener otro piloto, ¿vale? Entonces lo bueno de eso es que podemos utilizar a R2 en una nave, luego ponerle un Luke Skywalker, cosas del estilo. Tanto si estamos jugando Sabine como si estamos jugando Poe Dameron, creo que R2D2 es un añadido bastante interesante. Tengo todavía mis dudas de si sustituir el R2D2 o si a lo mejor habría algún escenario en el que podemos jugar ambos, ¿vale? Yo creo que esto depende de los costes 2 que juguemos. Es decir, si vamos a estar jugando 12-14 costes 2, a priori no interesa llevar los 6 costes 1. Si vamos a estar jugando menos costes 2 o vamos a bajar también el número de costes 3, podríamos plantearnos jugar 2 de los R2, ¿vale? Luego tenemos el Spec for Soldier. En este caso el Spec for Soldier lo jugábamos en Sabine bastante. Hubo varias temporadas en las que se jugó bastante en Sabine, sobre todo en las épocas que la gente utilizaba más Chilsen y cosas así para defenderse de nosotros, ¿no? Para poder quitarle el centinela y partirle la cabeza al oponente en ese turno en el que desplegamos Sabine. En este caso yo creo que ya se ha caído un poquito del mazo, no termina de encajar realmente dentro de lo que es la estructura de ahora, de la baraja. A lo mejor se podría plantear como carta de banquillo, pero creo que se ha quedado un poquito por detrás también. Y por último tenemos BB8. BB8 en Sabine sí que no lo veo, pero sí que lo podríamos plantear como un coste 1 adicional en Poe Dameron, ¿vale? Es un 1-4 por 1, el mismo tipo de unidad que R2D2, y como mejora lo podemos jugar como piloto, pagando 1, es un +1 +2, y cuando lo juegas como mejora puedes pagar 2 adicionales para preparar una unidad de resistencia. Entonces también te da la opción de que si te lo robas a late o si no lo puedes curvar al principio, pues tienes la opción de jugarlo por 3 para hacer un ataque doble o cualquier cosa así. Entonces, o sea, ataque doble me refiero a pego con Poe, luego hago BB8, enderezo el Poe, te pego con el Poe otra vez, cosas así, ¿no? Como que el rival baja la guardia porque ya le has pegado con el Poe y de repente dice, bueno, ese ya no me va a pegar, voy a ocuparme del resto de problemas, y de repente, pum, preparas el Poe Dameron y le pegas otra vez un ostión y le puedes ganar la partida incluso, ¿no? Entonces, es una unidad que yo creo que podríamos plantearnos jugar, no va a estar en los must rollo que va a estar presente en todas las listas, pero creo que en mazos de Poe Dameron podríamos llegar a verla totalmente, vaya, o sea, no lo veo descabellado. Pasamos a los costes 2, donde tenemos los que ya jugábamos antes, que son los Battlefield Marine y las Sabine, ¿vale? Estos son los costes 2 que jugábamos desde un principio en el mazo para tierra. El Battlefield Marine lo vamos a seguir jugando siempre. Sabine es verdad que se ha visto un poquito como la perjudicada, ¿no? Como la que se acaba quedando fuera de la baraja muchas veces, por el tema de que pega de 2. Sí, puedes hacer un dañito más, pero muchas veces ese dañito más, el hecho de que lo hagas al defensor o a la base, ¿no? Que no puedas a veces hacer el puntito a otro sitio. Contra los mazos con escudos, por ejemplo, si en el meta predomina mucho el tema de los escudos con Gar Saxon y cosas así, puede ser que sí que gane protagonismo Sabine de nuevo en el mazo, pero a priori parece ser que es la unidad que se está quedando un poquito como rezagada dentro de los costes 2. Aún así, para mí, obviamente el Battlefield Marine se tiene que quedar, el Luke Skywalker tiene que entrar sí o sí en todas las versiones, pero realmente Luke Skywalker es un drop 3. O sea, yo aquí lo he puesto como coste 2 porque es un coste 2, pero realmente es un drop 3 porque siempre vas a querer jugar el Skywalker como piloto, ¿vale? Porque si te lo derrotan como piloto, como mejora, va a entrar como unidad. Entonces, ¿para qué lo querrías jugar como unidad? A menos que literalmente no tengas otra opción. Entonces podríamos plantearnos el tener 3 Marines, 3 Sabines y jugar los Luke Skywalkers pensando más como drop 3 que como drop 2.
Luego nos queda este Seasoned Fleet Admiral, que es verdad que no es una carta súper importante, ¿vale? Es por 2, 1, 1, 4, tiene raid 1, o sea que solo pega de 2, pero tiene esta habilidad que dice que si un oponente roba una o más cartas en su fase de acción, le pones un token de experiencia a esta unidad. Entonces, claro, si vamos a estar jugando en un meta en el que los oponentes roben muchas cartas y tal, puede llegar a ser relevante. Yo no lo veo una carta para llevar de main, ni mucho menos, por lo menos en el meta que hay ahora, pero si de repente empezase a existir ese meta en el que la gente es muy greedy y roba muchas cartas, esta carta podría ser una opción y por eso os la he querido destacar aquí entre las posibilidades, ¿vale? Otra posibilidad que tenemos es Ketsuonio. Si estamos en un meta en el que hay muchísimas mejoras y la mayoría de ellas cuestan 2 o menos, ya sean escudos, experiencias, pilotos, que normalmente los pilotos suelen tener entre coste 2 y 3 la mayoría, y pilotos de coste 1, luego hay más costes obviamente, pero generalmente hay pilotos que son de coste 2 o menos. Entonces poder derrotar unidades, poder derrotar mejoras con este Ketsuonio yo creo que es interesante, cuanto menos. A lo mejor no la podemos plantear de banquillo, a lo mejor no la podemos plantear de base, pero creo que es una opción también a tener en cuenta dentro de la baraja. En cuanto al espacio, para mí indiscutible las 3 copias del Green Squadron, ¿vale? O sea, creo que esto no tiene tutía, creo que esto es main. 3, da igual que juegues Poe, que juegues Sabine. Los Red Squadron I-Wing para mí son 3 copias adicionales del Green Squadron, y creo que tanto Sabine como Poe deberían de jugarlos, ¿vale? Y luego está el Black One. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el Black One y el Phoenix Squadron A-Wing. El Phoenix Squadron A-Wing yo lo he estado jugando en 2 copias, a veces se puede jugar 3, pero la ventaja clave que tienen las otras 3 naves con respecto al Black One es que son rebeldes, ¿vale? Y estos mazos van a querer jugar Leia, van a querer jugar Rebel Assault, van a querer jugar Fleet Lieutenant. Y todas esas cartas funcionan muy bien si nuestras unidades de los primeros turnos son rebeldes. Por tanto, ese es el pequeño pequeño aspecto negativo que tiene el Black One, ¿vale? En estos 2 mazos. Aún así, además es única, por tanto, aún así estoy intentando plantear 2 copias en Sabine, 3 copias en Poe Dameron. En Poe Dameron es mucho mejor el Black One que en Sabine. Estoy intentando plantear 2 copias en Sabine, 3 copias en Poe Dameron, pero si veo que hay mucha dependencia de las cartas rebeldes y tal, igual me tengo que plantear quitar los Black Ones, a pesar de que me gusta realmente mucho, ¿vale? Entonces, para mí, Green Squadron A-Wing obligatorio 3 por, Black One 2-3 copias, Phoenix Squadron 2-3 copias, el Red Squadron A-Wing para mí son 3 copias también. Entonces aquí nos estamos metiendo en que tenemos 11 unidades en el espacio de coste 2. Igual es una pasada, igual son muchísimas y tenemos que reducir un poquito, pero a priori serían 11 más los 6 costes 2 que tenemos por el suelo, serían entre 15 y 17 costes 2 para jugar. No me parece del todo descabellado, teniendo en cuenta que estos mazos necesitan urgentemente jugar un drop 2 en turno 1, ¿vale? Porque hay muchas partidas de Sabine que las he perdido por no tener un bicho que jugar en turno 1 porque me lo han descartado o por cualquier cosa, ¿vale? Así que yo creo que es importante tener ese número alto, ¿no? En unidades que podemos jugar en turno 2. Podemos plantear diferentes escenarios, podemos plantear 3-3-2-2, podemos plantear 3-3-3 y no jugar el cuarto, ¿vale? Pero a priori a mí estas son las 4 unidades que más me convencen por el espacio en los costes 2. Pasamos a los costes 3, donde tenemos el que en teoría va a ir en todas las listas. Ahora veréis que casualmente os voy a enseñar una lista que no lo lleva, es el Fleet Lieutenant, ¿vale? Atacamos con una unidad rebelde, le damos más 2/+0. Para mí la clave de esta unidad es que atacas con una unidad. Luego si es rebelde le das más 2/0, pero atacas con una unidad. Entonces en el peor de los escenarios, si hemos tenido que salir de Black One en turno 1 y no tenemos unidades rebeldes, esto no deja de ser bajo un 3-3 y te pego con el Black One, ¿vale? No le doy más 2/0, es una putada, pero bajo el 3-3 y te pego con el Black One. Entonces en una sola acción estoy jugando una unidad y pegándote. Y esto significa que es muy probable que yo retenga la iniciativa para el siguiente turno volverte a pegar, ¿vale? Entonces ahí es donde entra la sinergia principal del Fleet Lieutenant. Para mí creo que la clave está en salir con A-Wing, obviamente, con el Green Squadron, luego hacer esto, pegar de 5, retener iniciativa, ni siquiera me molesto en activar el punto de Sabine muchas veces, retener la iniciativa para el siguiente turno, con la iniciativa poder hacer por 1 Rebel Assault, te pegan los 2 y te he metido 5 por un lado con el A-Wing y luego te meto otros 4 con el A-Wing y otros 4 con el Fleet Lieutenant y en un momento te he metido 4 y 4, 8 y 5, 13 daños y estamos en turno 2. En turno 3. 13 daños y estamos en turno 3 y ni siquiera ha desplegado Sabine. Entonces esa es para mí la jugada clave y la sinergia clave que tiene que tener Fleet Lieutenant. Por eso estoy tan como que a veces con Sabine me cuesta mantener esas 3 copias del Black One. A veces incluso me planteo no llevar Black One en el mazo. Es todo verlo. Pero a priori para mí este es un must en 3 copias en Sabine.
En Dameron ahora os explicaré un poquito la diferencia y por qué no lo he metido, pero también cuál sería la alternativa para jugarlo, porque me parece una carta que se debería de jugar, pero quiero experimentar con otras cosas primero. Entonces, luego tenemos Vix Darklighter. Yo en Sabin no lo jugaría, pero en Dameron sí que me parece muy bueno. Es por 3 un 3-4. Oye, a veces puede venirnos bien tener por 3 un 3-4 en mesa para tradear por el suelo si nos están comiendo por abajo, pero a priori lo mejor que tiene es que por 1 es un +2/+1 a una unidad, a un vehículo, y si es un fighter le damos Overwhelm, que será lo más habitual, lo cual está bien porque podemos matar una unidad y encima pasar daños. Si es un transporte le damos +0/+1 y si es un speeder le damos grit. Esto me gusta sobre todo en el Dameron para combinarlo con un speeder que ahora veremos que le das grit y que se hace daños a sí mismo, y es un combito interesante que quiero probar en Dameron. No lo llevaría en Sabin, pero sí en Dameron. Además, el vehículo el speeder es resistencia, no es rebelde. Entonces, claro, en la baraja de Poe, que os he dicho que no van a estar los Fleet Lieutenant, es porque llevamos los Black Ones, que no son rebeldes, llevamos los speeders, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tampoco son rebeldes. Entonces ahí me veo un poquito más flojo en ese sentido y he optado por no jugar los Fleet Lieutenant, pero a priori la lista definitiva, esta es porque estoy testeando, la lista definitiva sí llevaría los Fleet Lieutenant, ¿vale? Lo dicho, Vix, para mí, Dameron bien, 2-3 copias, Sabin no creo que lo necesite, ¿vale? Luego Cassian Andor, este pasa un poco lo contrario. Sabin me parece que lo necesita, Sabin creo que debe de llevar Cassian Andor, porque es una unidad que te entra muy bien en turno 2 si no tienes otra cosa mejor, y es un 3-5 que va a ser difícil que te lo maten, que vas a poder pegar con él a partir del siguiente turno, que es rebelde, que funciona bien con el Fleet Lieutenant, con el Rebel Assault, etc. Y por otro lado, porque a partida más avanzada, pagar 5 para tener un ataque extra también viene muy bien. A veces, imagínate que estás en el turno de 6, el rival está esperando un Wrecker, pero no lo tienes, y puedes hacer por 5 esto, por 1 Rebel Assault, y te pego con esto más otra cosa, y es sacar un montón de daño en un turno en el que no lo tendrías, ¿no? Si no fuera por esto. Entonces realmente creo que es una carta que es necesaria en Sabin. Aparte de tener jugadas desde los recursos, siempre me ha parecido muy muy top. En Dameron no lo veo. Sigue siendo bueno en Dameron, ¿vale? Porque sigues teniendo esa sinergia de rebeldes y tal, y sigue jugándose desde los recursos, pero creo que falta hueco para poder llevar los Cassian, entre otras cosas porque llevas cartas como Vix, ¿vale? Por último, Leia Organa. Leia Organa para mí es una carta para llevar una copia y luego un par más de banquillo, quizá una de base, una de banquillo, quizá 2 de base, una de banquillo, pero yo creo que una de base, 2 de banquillo está bien. Esta carta sustituiría para mí los Sundaris que hemos llevado otras veces, que tenían Restore, porque para empezar es por 3 un 3-4, el cuerpo está muy bien. Cuando baja, pegas con un piloto o con una unidad que tenga un piloto, entonces además le da Restore 1 y +1/+0, entonces es un pseudo Fleet Lieutenant, ¿vale? Que encima no necesita rebeldes, solo pilotos o unidades con pilotos. Entonces puedes hacer ese en una acción bajo unidad pego, en una sola acción para retener la iniciativa. Al mismo tiempo, como das Restore y ella tiene Restore, también vas a tener más capacidad curativa. Con el Adelphi, con el Sundari, es verdad que tienes más Restore, pero porque no tienes que necesitar el Windblade, pero realmente me gusta más la idea de Leia, ¿vale? Especialmente es mejor en Poe porque vas a tener más capacidad para tener pilotos, ¿vale? Pero en Sabine ahora mismo, como también tenemos Luke, tenemos Chewbacca y tal, pues también sigue teniendo capacidad para poder hacer esas jugadas interesantes, ¿no? Ya os digo, para mí, una de base, 2 de banquillo creo que sería el número, o una y una, para tener esa curación adicional contra mazos agresivos, al mismo tiempo que reducimos el número de acciones que necesitamos en el turno, ¿no? O sea, si yo en una partida agresiva tengo que jugar una carrera, reducir el número de acciones es positivo, porque reduzco el número de acciones mientras desarrollo mesa y meto presión, al mismo tiempo voy a seguir teniendo yo la iniciativa para poder seguir siendo el primero en pegar y el primero en decidir las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante tener cartas de este estilo. Quizá no me atrevería a llevar 3 Lieutenant y 3 Leias, porque me parece un poco excesivo, pero igual habría un escenario en el que eso puede ser razonable, aquí está, bueno, el Sundari del que os hablaba, tiene Raid 2, por tanto pega de 3, pega de lo mismo que Leia, tiene Restore 2, es decir, cura 1 más que Leia, pero teniendo en cuenta que Leia cuando entra ya hace que otro pegue, pues si pegasen, teniendo en cuenta que el Sundari pegase una vez en toda la partida y la Leia pegase una vez en toda la partida, nos hemos curado lo mismo, porque la Leia cuando entra hace un ataque más con Restore 1, ¿no? Entonces me parece bastante razonable llevar Leia en este hueco del Sundari. Además es rebelde, este es Mandaloriano y Trooper, no tiene sinergia con nada de lo del mazo, mientras que Leia sí tiene sinergia con las cosas de rebeldes. Costes 3 por el espacio. Hasta ahora jugábamos Wing Leader y jugábamos Rojo 3. Wing Leader es el que más dudas me genera. Yo creo que ya no lo jugaría porque entra muy mal contra mazos tipo Jango, porque pones las experiencias y el rival te gira, te agota la unidad y te quedas con cara de tonto. Te hacen Waylay, te hacen No Good To Me Dead, te hacen 1000 cosas y tú te quedas con cara de tonto con tus contadores de experiencia, y el 2-1 es un 2-1 que se muere de mirarlo.
Entonces realmente el win leader para mí ha decaído mucho en el meta de ahora. El rojo 3 ya de por sí en el meta del set anterior lo estaba empezando a cortar de los mazos, ahora me sigue pareciendo un poco más de lo mismo y encima es que hemos incorporado nuevos drop 3 que son espectaculares. El blue leader me parece maravilloso, por 3 un 3-3 con ambush es increíble, pero encima por 5 un 5-5 con ambush que pega en el suelo por si nos hace falta, me parece espectacular. Entonces tanto en Sabin como en Poudameron, blue leader me parece un 3 por casi obligatorio. El halcón milenario creo que es más 3 por obligatorio en Pou, más opcional en Sabin, pero como sigue siendo rebelde, me gusta la idea de jugarlo en Sabin también. Entonces ahora os plantearé un escenario. La lista de Sabin que os voy a enseñar no lleva el Millennium Falcon, pero sí os voy a plantear un escenario en el que lo jugaría, ¿vale? Gana más 1+0 por cada piloto. Si jugamos R2 podemos meterle pilotos adicionales al Millennium Falcon. Entonces pues puedes llegar a hacer turnos en los que esto pega de 10 fácilmente, porque le pones a Pou, le pones a R2 más los +2 que tiene o cosas así, y se puede ir mucho de madre. Además si a esto le pones un Chewbacca es brutal contra mazos tipo de control y tal. Vale, eso en cuanto a los costes 3. Luego tenemos dos cositas más para los costes 3 en el espacio. Técnicamente en el espacio, ¿vale? Porque en el Sabin's Masterpiece sí que es una unidad espacial. Esta la veo mucho más en Pou que en Sabin, pero podría encajar perfectamente en los dos mazos. Es por 3 un 3-3 que cuando atacas, si tenemos unidad verde le damos un token de experiencia a una unidad, God. Si tenemos una unidad roja hacemos un daño a una unidad o a una base. No tan God, pero bastante bueno, ¿vale? Entonces realmente encaja bien en cualquiera de las dos combinaciones, es rebelde, por tanto encaja muy bien en las sinergias de los dos mazos. En la lista de Sabin no lo vamos a llevar, pero os plantearé también el escenario en el que lo llevamos, y la lista de Pou creo que sí que lo vamos a llevar, pero luego lo vemos porque ahora mismo no me acuerdo 100%. Por otro lado está el Dilapidate de Sky Speeder. Esta no es espacial, ¿vale? Es un Speeder por tierra, pero es un 3-7 por 3 que cuando entras se hace 3 daños, es decir, es un 3-4. El Tarkin Town no te lo remata. Necesitan Tarkin Town y otra cosa para rematártelo, aún así es peligroso, lo sé, pero este tiene el combito con el Vix. Porque al ser Speeder le das Grit con Vix. Entonces es un 3-4, con ponerle Vix es un 5-5, ¿vale? Porque le da +2/+1, es un 5-5. Y como tiene Grit y tiene 3 daños, pega de 8, ¿vale? Pega de 8 bajándolo en turno 3 y pegando, o sea, en turno de 3 y pegando luego en el turno de 4 recursos pegando de 8. No está nada mal. No está nada mal, sí que es verdad que lo puedes combinar con Leia, por ejemplo, porque el Vix pilota por 1 más Leia, por ejemplo, podría ser una jugada interesante, porque es una unidad que tiene un piloto puesta, entonces podrías pegar con +1/+0 y restore. O sea, tiene salidas muy interesantes esta jugada del Dilapidate con el Vix, pero es un poco risky, Si hay un entorno muy lleno de Yangos y de Tarkin Towns y tal, es un poco risky. Aún así, a mí me gusta la idea y de momento en mi lista lo voy a estar testeando, pero probablemente luego lo quite y meta, como os digo, otras combinaciones de costes 3, ¿vale? En los costes 4 tenemos para empezar K2SO, 4-4 con Overwhelm cuando lo derrotan tal. K2SO para mí ha perdido mucha popularidad en este set. Lo puedo seguir jugando contra muchos mazos, pero en los escenarios en los que más me gustaba el K2SO era cuando jugaba contra azul. Y el problema es que ahora cuando juego contra azul villano me van a hacer por 5, te lo robo, lo sacrifico y encima tú te descartas una carta o te comes 3 palos. Entonces yo voy a perder mi unidad, no voy a poder atacar con ella y el rival encima me va a hacer descartar o me va a hacer 3 daños. En los mejores escenarios que veía para K2SO eran esas partidas y ahora tienen una respuesta que no solo es perfecta para quitar el K2SO, sino que encima me perjudica extra, así que yo personalmente voy a empezar a plantearme quitarlo. Aún así, como no tenemos un drop 4 mejor realmente, tendríamos que usar más drop 3 o más cosas así. De momento lo sigo manteniendo en la lista, pero me está costando cada vez más y más mantenerlo en la lista y casi siempre lo banquilleo contra mazos azules, ¿vale? Luego está el General Dodonna, que es la unidad que ha estado jugando mucho tiempo la gente, sobre todo en Estados Unidos, en el set anterior y eso en Sabin. A priori, bueno, K2SO para mí en Sabin todavía lo medio mantengo, en Pou no lo llevaría, ¿vale? General Dodonna en Pou no lo llevaría, en Sabin cada vez me cuesta más llevarlo, ¿vale? Porque sí que creo que podría ser un coste 4 mejor que el K2SO en algunos escenarios, en la mayoría, porque ahora los escenarios de azul va a ser mejor que el K2SO porque no te lo pueden robar y hacerte descartar y todo el rollo. Pero realmente yo aquí prefería jugar el Almirante Yularen. Es verdad que en este planteamiento no lo he puesto, el Almirante Yularen. Podría haberlo puesto perfectamente, pero creo que se ha quedado un poquito por detrás de cartas como Leia, que son más proactivas y no tan defensivas. En este caso el Dodonna sí que es más agresivo, porque da +1/+1, no +0/+1, y porque es un 4-4, que quieras que no también mete muchísimo miedo, pero aún así no sé si termino de ver el hueco de los drop 4 en suelo en los mazos, ¿vale? Lo que sí que veo clarísimo es el Bright Hope, para mí es 3 copias obligatorias, buenísimo contra Jango, buenísimo contra en general los mazos agresivos que van por el espacio, y además te habilita muchos truquitos de pongo Luke Skywalker como piloto, me lo derrotas, va como unidad al suelo, te pego con él, Bright Hope, me lo subo, lo vuelvo a meter como piloto,
y me habilita muchas jugaditas de este estilo que creo que son muy buenas en el mazo, así que yo lo mantendría como un 3 por obligatorio. Vaya, a nivel defensivo también es muy bueno. Y por último, el Red Leader como otro coste 4. Este no me termina de gustar, en Sabin no lo llevaría directamente, pero en Powdameron se puede llegar a jugar y no es del todo malo, ¿vale? Por 4-3-4 cuesta uno menos por cada piloto por cada piloto y mejora, perdón, que tengas. Es verdad que es fácil que esto cueste 1 o que cueste 0 incluso, pero aparte de eso tampoco es la rehostia, vaya. Y si le pones un piloto creas un token de X-Wing. No está mal, pero realmente no me parece la mejor unidad que podemos estar jugando por 4 y sin duda no lo pondría por encima del Bright Hope, ¿vale? Entonces creo que es una unidad que se me queda un poquito como colgando y no tengo claro si la jugaría. Ya os digo, en Sabin seguro que no, pero en Poe podría ser. Pasamos al resto de costes en unidades, ¿no? Costes 5 o más. Tenemos Chewbacca por 5-5-6. Esta unidad no puede ser derrotada o de vuelta a la mano por habilidades del rival. Este es el piloto que vamos a querer jugar siempre que podamos, sobre todo contra mazos de control, para que no nos puedan tirar removal. Pilota por 3 y le da esa propiedad a las unidades, así que esto poniéndoselo a un Black One estamos ganando la partida prácticamente súper rápido porque no nos lo pueden matar, no nos lo pueden subir a la mano y está pegando muchísimo. Está pegando de 6 más posibles upgrades que le pongamos, entonces está muy bien. Y es un +3/+3, que quieras que no, en cualquier vehículo está bastante fuerte. Luego tenemos los clásicos 3 Pows, 3 Breakers, brutales con el ECL, o sea, no hace falta que os explique mucho más. Es verdad que ninguno de los dos tiene sinergia de rebeldes. En el caso de Poe, al menos tiene sinergia con el Black One, porque si controlas a Powdameron hace un daño más cuando pega. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe es una sinergia, ¿vale? Pero no tenemos mucha más sinergia, ni con Fringe, ni con Resistencia, ni con nada. Entonces realmente son dos cartas que simplemente son muy buenas en nuestro mid-game, que es para nosotros realmente es nuestro late-game, el turno 6, turno 5, y las tenemos que seguir llevando, vaya, porque de momento es lo mejor que podemos hacer en ese punto de la partida. Por último os he querido enseñar este Radus, porque lo he visto en alguna lista de Powdameron. A mí personalmente no me gusta, pero lo he visto y he dicho, va, se lo enseño también, así lleno la página. Por 7-8-6, mientras tengas una carta resistencia, esto tiene centinela. No es difícil tener carta resistencia en el mazo, no es tampoco muy fácil, pero bueno, podemos hacerlo. Y cuando nos lo derrotan hace daño igual a su poder a una unidad enemiga. Entonces realmente, pues si nos lo matan, nosotros nos llevamos algo por delante, que no está nada mal, pero el coste 7 lo hace bastante difícil de bajar realmente en un mazo como este, así que bueno, simplemente para que lo vierais. Pasamos ahora a los upgrades, donde tenemos el Darksaber, para mí carta indiscutible, 3 copias en Sabin, a veces de base, a veces de banquillo, depende un poquito del meta, pero creo que se mantiene el por 3 en Sabin, en Powdameron ni de broma, no nos hace falta para nada. El General's Blade creo que es la víctima en este set, creo que es la carta que se va a quedar fuera de los mazos de Sabin, obviamente en Powdameron no lo vamos a jugar tampoco, pero Sabin antes estaba jugando 3 sables, 3 Darksabers, 2 General's Blade, a veces 3 y 3, ahora yo creo que van a ser 3 y 0 o incluso 2 y 0, no creo que vayamos a seguir viendo el General's Blade. Y el Heroic Resolve es otra carta que estuvimos jugando en el meta del set 2, pero que realmente ya no se ha vuelto a ver mucho desde entonces y que seguramente no lo vamos a volver a ver tampoco en este meta, ¿vale? Así que a priori la única de las upgrades que se quedaría es el Darksaber y solamente en Sabin. Pasamos a los eventos, donde tenemos Rebel Assault, para mí obligatorio por 3 en los dos mazos, a no ser que quites muchas cartas rebeldes y solo juegues resistencia en Powdameron, para mí es obligatorio por 3 en los dos mazos, es lo que te permite hacer esas salidas súper atraco, súper te gano enseguida, turno 4 te están muriendo y cosas así. El Foracos, ya en el set anterior empecé a cortarlos porque no me terminaban de convencer. Es verdad que ahora tenemos más capacidad para jugar full heroísmo en el mazo, quitando los Darksabers que los juega Sabin. Poe juega full heroísmo, Sabin todo menos los Darksabers, pero aún así por 3 hacer 4 daños, al principio de la partida no lo quiero porque quiero desarrollar mesa para no quedarme por detrás, y a partida avanzada sí, me puede servir para rematar, pero realmente en ese punto de la partida si solo necesito hacer 4 puntos de daños prácticamente me vale cualquier otra cosa, y llevar una carta que solo la quiero para ese escenario a veces me cuesta. Aún así lo voy a seguir manteniendo en algunas de las listas, otras veces lo probaré quitarlo y todo el rollo, pero me chirría un poquito de vez en cuando, ¿vale? Timely Intervention para mí es una carta de banquillo, se puede jugar de base, sí. En Poe creo que no lo veo, en Sabin sí que lo sigo viendo, porque hay muchas partidas que te fuerzan ese ECL pronto y tienes que gastarlo y de repente estás como un poquito a merced de que no puedes hacer más ambush, y poder hacer Timely Intervention y jugar un Wrecker, un Poe con ambush es lo que te hace mantenerte en la partida o incluso ganarla, entonces yo creo que seguiría manteniendo los Timely's, quizá como 2 copias en el banquillo. A veces he visto gente que lo juega de base, pero no creo que sea compatible llevar todo lo que hemos dicho y además llevar llevar Foracos, llevar Darksaber y llevar el Timely, ¿no? Creo que no es del todo compatible.
Otra carta nueva, el Eject. Esta carta es 0 por en Sabin, ¿vale? No nos hace ningún tipo de falta, pero en Poudameron es una carta estrella. Poner a Pou como piloto, pegar, de repente me lo paso a unidad, pego con él, lo vuelvo a usar para pilotar, me lo vuelvo a pasar otra vez, tal, no he gastado la acción épica, luego vuelvo a desplegar, tal. O sea, te da opción a hacer muchísimos juegos, y no solo como Poudameron, porque lo haces con cualquier piloto, ¿vale? Entonces, si tienes un Chewbacca que está pegando y que de repente necesitas que esté en el suelo, lo desequipas con el Eject, lo pones en el suelo, pega, y cuando ya tiene daños y tal, te lo vuelves a subir a la mano con un Brighthawk para volver a pilotar o cualquier cosa del estilo, me parece sencillamente Chef Kiss y ya está. Además robas carta, que robar carta siempre está roto. Ya os digo, me parece 3 por obligatorio en Poudameron, 0 copias en Sabin, yo creo. Los eventos que se quedan un poquito más fuera o que son más cuestionables, Heroic Sacrifice es una carta que siempre ha dependido de K2SO, y como os digo, K2SO cada vez está un poquito más flojo, entonces aquí yo creo que el Heroic Sacrifice automáticamente se va quedando cada vez más fuera de los mazos. Se puede seguir jugando, especialmente en Sabin, pero creo que poco a poco se va a ir perdiendo la costumbre de llevarlo en los mazos. Daring Raid creo que no es una carta para llevar de base en estos decks, creo que es una carta que podemos llevar de banquillo, pero no me parece una carta que se merezca el hueco de base. Medal Ceremony la llevábamos, la hemos llevado, ha dado su servicio, ha hecho su papel, pero últimamente creo que se quedaba mucho más floja, y a día de hoy creo que no merece la pena jugarla, aunque sigo viendo alguna lista por ahí que lleva un par o 3 de copias, pero yo creo que no merece la pena jugarla, especialmente porque ahora empezamos a llevar algunas cosas que no son rebeldes y tal. Y por último he visto alguna lista con Coordinated Front, le das +2/+2 a una unidad de tierra y +2/+2 a una unidad espacial, pero no pegas con ellas, entonces las dejas ahí a merced de que el rival les haga algo, y no me termina de convencer eso. Aún así es una carta como poco interesante y la he querido poner en la lista para que la tengáis en cuenta también si os planteáis que jugar o que no jugar, pues que la podáis tener en cuenta. En cuanto al banquillo, para empezar, necesitamos cosas contra mejoras y tenemos los Disabling Fanfighter, que creo que podemos jugar entre 2 y 3 en cualquiera de los dos mazos, tanto Sabin como Po. Tenemos los System Shock, derrotas una mejora que no sea líder que esté anexada a una unidad, y si lo haces, hace un daño a esa unidad, o sea que realmente es una carta que por 1 además nos sirve para deshacernos de una unidad, de una mejora. No vale con líderes piloto, pero bueno, dentro de lo que cabe es lo menos común probablemente. Podemos quitarnos cualquier otra mejora y encima hacer un puntito de daño siempre está bien, de gratis, por un solo maná, está bastante bien. Lightspeed Assault es una carta que me resulta como poco curiosa y que me plantearía llevarla quizá más en Pou, pero puede estar bien si tenemos una unidad rollo el halcón milenario así tocha y tal, poder estamparla contra algo y luego hacer que el rival... imaginaos que os han bajado un devastador, que no es lo más típico, pero imaginaos que os han bajado un devastador y le dices, bueno, pues te estampo esto en tu unidad y entonces te hago daño indirecto igual al poder de tu unidad. A ver qué haces, ¿sabes? Y el devastador te hace un montón de daños indirectos y ahora a ver cómo te apañas, ¿no? Y luego tenemos Chamsindula por 4, 5-4. Cuando lo juegas, si un oponente controla más recursos que tú, puedes poner la primera carta de tu deck como recurso. Esto sobre todo es muy bueno contra mazos que rampean, pero es muy bueno también contra Han Solo, simplemente por su pasiva. Hace la pasiva, pone el recurso, tú pagas 4 y juegas esto. Encima es rebelde, por tanto te entra muy bien con las sinergias. Yo creo que lo veo más en Sabin que en Pou, sinceramente, pero creo que se podría jugar en ambos, sobre todo por eso, porque es un cuerpo 5-4 que va muy bien, es rebelde y encima hace que no te quedes por detrás en algunas partidas en las que te quedarías por detrás, así que creo que está muy bien. De hecho, que sea un 5-4, que con el Rebel Assault pega de 6 y que con el Fleet pega de 7, cuidadito con eso, que nos estamos metiendo en terreno de letal. Y luego, otras opciones de banquillo, contra control podemos usar el You-Win Reinforcement, 2-3 copias en cualquiera de los dos mazos, creo que es una carta que estamos acostumbrados ya a jugarla en este tipo de mazos contra control. El Planetary Bombardment, nueva herramienta para jugar contra control, que no me bajas unidades, no pasa nada, yo te voy metiendo algo de presión y luego de repente, pum, 8 daños directos a la cabeza porque no tienes unidades y te remato la partida. No creo que vaya a ser algo que siempre estemos haciendo, pero llevar un par de copias en el banquillo para jugar ese tipo de paintings creo que puede ser relevante. Y por último, como opción está el Marauder, que es un 4-5 con Ambush, que cuando lo juegas puedes elegir una carta en tu descarte y si tiene un nombre igual que una unidad que controlas, la pones como recurso. Creo que el rampeo es lo de menos, aquí lo importante es poder pegar con ambos en el espacio, aún así puede ser que haya opciones mejores. Esta la he puesto simplemente porque me apetecía básicamente y no mucho más. Entonces, conclusiones que podemos sacar. Para mí, a día de hoy, Sabin sigue siendo más explosiva, por lo que os digo, por ese turno de 4 recursos en el que despliego líder, le pongo sable, te pego un ostión de la hostia más los 2 bichos que te he bajado antes y tal, pero a nivel general creo que Poudameron habilita más jugadas interesantes, creo que va a ser un mazo más completo y que va a dar más experiencia de juego, de decir, guau, estoy haciendo cosas, tal. Sabin siempre ha tenido como esa sensación de un mono podría estar haciendo lo mismo que yo con esta baraja, y en este caso con Poudameron creo que tienen más capacidad de interactuar, más capacidad de profundizar tú en la partida, de desarrollar tus jugadas y tal, y que te va a dar más, pues lo dicho, más experiencia
experiencia de decir, hostia, qué bien estoy manejando el mazo, ¿no? Cuanta más experiencia tengas con él, mejor lo vas a llevar y todo el rollo. Sin desmerecer a Sabine, que sigo pensando que jugarla mal hace que pierdas y jugarla bien hace que ganes, igual que con cualquier otro mazo, ¿vale? Pero a día de hoy creo que estoy más por la labor de Poe Dameron que por la labor de Sabine a nivel si tuviera que elegir un mazo de los dos para jugar. Y ahora vamos a hacer un vistazo rápido a las dos decklists que os había preparado. Bueno, pues aquí están las listas que os había prometido. Para empezar tenemos la de Sabine, os las dejaré de todas formas en la descripción, pero seguramente las postearé en el Discord para que podáis entrar al Discord y hablar sobre ellas, igual que una lista de Darth Vader amarillo que he publicado antes, que estoy dándole vueltas porque quiero jugar Vader en los próximos locales y tal, y a ver qué tal. Esta es la lista de Sabine, como os digo, R2D2 como la única unidad de coste 1, en los costes 2, Battlefield Marine, Black One, Green Squadron, Luke Skywalker, Red Squadron. No jugaría la Sabine en esta lista, al menos de momento. Podría haber un -3 Foracos más 3 Sabines, simplemente por jugar más unidades de coste 2. Probablemente lo podría hacer, ¿vale? Pero a priori con los Marines son 3, 6, 8, 11, 14 unidades para jugar en turno 1, creo que está bastante bien. Sin contar con que los looks los quiero jugar en turno 2, ¿vale? Pero bueno, igualmente podríamos tener esa opción también. En esta lista estamos jugando Fleet Lieutenant, estamos jugando solo 2 copias de Black One, porque no tiene tanta sinergia con el líder como en el mazo de Poe, y porque realmente al no ser rebelde perdemos muchas sinergias. Como os digo, en esta lista he seguido manteniendo los K2SO, entre otras cosas por ser rebeldes. He metido los 3 Darksabers en lugar de solo 2, porque me gusta mucho. Creo que la única razón por la que jugaría Sabine es ese turno de hacer sable en el turno de 4 recursos. El Foracos lo he dejado en esta versión, pero como os digo, podría tranquilamente irse y convertirse o bien en 3 Sabine Masterpiece, o bien en 3 Halcón Milenario, o bien en 3 Sabine de coste 2, ¿vale? Creo que podríamos tener cualquier rango de juego con esas unidades en este hueco de los 3 Foracos. Si quisiéramos quitar los K2SO, podríamos plantearnos quizá llevar algún Dodona para tener algo de coste 4 adicional aparte del Darksaber. Podríamos plantearnos quizá llevar Leias, las Leias que os he dicho, que de momento aquí las he metido en el banquillo, pero las podríamos llevar de base en ese hueco de los K2SO y de los Foracos. Podríamos plantear un poquito ahí más ese tipo de jugadas. Cuidado, si quitáis los K2SO, cuidado no añadir otras cosas que sean rebeldes, ¿vale? O sea, no quitéis rebeldes y añadáis otras cosas, porque entonces el Fleet y el Rebel Assault se van a ir un poco a la mierda, así que llevar un poco de cuidado con eso, ¿vale? Con el equilibrio de eso cuando cambiéis cosas. En el banquillo he querido meter los Fangs contra mejoras, he querido meter las Leias contra agro para poder jugar a curarnos un poquito y ganar ese tempo de partida. Los U-Wing y los Planetary son contra control, y los Timely Reinforcement serían un poco contra midrange y agro para poder tradear más agresivamente el ECL, o sea, usar más agresivamente el ECL sabiendo que luego tenemos los Timelies para poder seguir haciendo esas jugadas agresivas de ambush y todo el rollo. A priori la lista me gusta bastante, sí que es verdad que me quedo con la duda de si debería llevar o no los Foracos, si debería hacerle hueco a las Sabine de coste 2, si debería quitar los K2SO. Sigo teniendo ahí un poquito esas dudas, pero esto es un poco el punto de inicio en el que estoy ahora mismo. Y luego la lista de Poe Dameron, esta es una lista que como veis pone Husky y Kots, Kots el tendero de Homelands, con el que he participado también en algún que otro vídeo y tal, y él ha estado jugando, me ha comentado que llevaba ya como 30 partidas con el mazo. Ha habido un par de cositas en su lista que a mí personalmente no me terminaban, pero él tiene sus motivos, y lo que he hecho ha sido un híbrido entre su lista y la mía para enseñaros esta lista, que como os digo, a priori, aunque el Black One sea el único y todo el rollo y no sea rebelde, en sinergia con Poe Dameron es bastante mejor que en cualquier otro mazo, por eso llevamos 3 copias. He metido los 2 Phoenix Squadron A-Wing, podrían ser 2 Black Ones, 3 Phoenix, pero yo creo que está bien mantenerlo así. Y aquí, como veis, la principal novedad o la principal cosa rara que vais a encontrar es que llevamos una Leia de base y 2 de banquillo. Me gusta así, sinceramente me gusta así para jugarlo en este mazo, pero llevamos los 2 Speeders y llevamos 3 Bigs. Existe la posibilidad, muy probable, de que este combo no me termine de convencer y haga menos 2 Speeders, menos un Bigs, y en esos 3 huecos puedo meter tranquilamente o alguna Sabine de coste 2, o puedo meter los 3 Fleet Lieutenant, ¿vale? Que también es la carta que me está un poco bailando. Si quitamos los 2 Speeders y el Boss y el Bigs y metemos los 3 Fleet Lieutenants más la Leia, tenemos 4 efectos para turno 2, hacerte pego y bajo unidad en una sola acción, cosa que me parece brutal. Incluso me podría plantear bajar una copia de la Sabine Masterpiece para hacerle hueco a una segunda Leia, a lo mejor para mantener esa capacidad de hacer eso en turno 2, ¿vale? Aún así, lo dicho, se puede plantear. Aquí, por ejemplo, metería los Fénix por encima de la Sabine de coste 2 porque necesitamos más vehículos que pilotar con el líder y todo el rollo. El banquillo es muy parecido, ¿vale? Los Fangs, los Bombardments, los U-Wings y las Leias. En este caso, sí, ¿no? 336, sí.
En este caso un poquito distinto, pero más o menos se mantiene dentro de la misma línea. Lo dicho, estas son mis 2 puntos de partida, ¿vale? No tienen por qué ser listas que digáis esto es lo que hay que jugar porque lo dice Husky. No, realmente esto es mi punto de partida con el que estoy testeando ahora mismo y por supuesto seguro que les hago cambios a futuro, pero quería ya compartir con vosotros esta primera reflexión sobre cómo plantear los dos mazos, cómo jugarlos y demás. Y por supuesto ya sabéis que si queréis hablar de ellos, debatir, opinar, plantear otras opciones, tenéis la caja de comentarios y tenéis también el servidor de Discord donde podéis compartir vuestras listas, etcétera, etcétera, y estamos ahí todos comentando y opinando y demás. Nada, antes de despedir el vídeo voy a deciros que ya han salido los Planetary Qualifiers de este set y que tenemos uno en Homelands el 17 de mayo, así que chef kiss porque nos veremos allí todos los que queráis ir, porque seguro que pase lo que pase voy a estar jugándolo para estar ahí apoyando a Homelands. Así que nada, gente, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, que muchísimas gracias por apoyar el canal, recordad suscribiros, que estamos ahí que un poco atascaditos y necesitamos llegar a esos 1000 suscriptores y nada, que muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo, gente.